Vale, entonces acordaros que vimos un poco las ideas de cuándo funcionaba integrar por partes. ¿Cuándo funciona integrar por partes? Pues cuando al derivar una de las funciones e integrar la otra, me queda una integral que es más sencilla que la original, ¿vale? Acordaros que habían funciones que se simplificaban al derivarlas, que son los polinomios, logaritmo, arcoseno, arcocoseno, arcotangente. Hay funciones que no se complican ni se simplifican al derivarlas, que son exponencial, seno y coseno. Y bueno, los polinomios si se integran no se complican mucho, se complican un poco, pero no mucho. Y poco más. Entonces, ejemplos de integrales que salen por partes. Esto no es una lista completa, pero es una lista de integrales que tenemos que tener muy claro cuando las vemos que lo que hay que hacer son partes. O sea, no sería muy extraño que salieran de otra manera. Entonces, cualquier integral que sea un polinomio por una exponencial, Carlos, ¿qué? están Dime. preguntando si vamos a ver cambio de variable. No vamos a ver cambio de variable, porque no suele entrar en bachiller. Sí que hay profesores que les gusta explicar las integrales inmediatas por cambio de variable. No hace falta para las integrales inmediatas. Que hay un botón de levantar la mano que si le dais, pues se escucha aquí y me entero. Si no, no me entero. Entonces, cambio de variable no vamos a ver en este curso. Vamos a ver integración por partes y un poco de integral definida. Vale, entonces siempre que tenemos un polinomio por una exponencial, el polinomio se deriva, se va simplificando y la exponencial al integrarla no se complica. Es una función que al integrarla no se complica. Entonces llegamos a una integral más simple derivando el polinomio, integrando la exponencial. ¿Vale? ¿Quién dice exponencial? Exponencial de 7x, exponencial de pi por x también. ¿Vale? No es una lista totalmente exhaustiva. De la misma familia, polinomio coseno de x, polinomio por coseno de x, esas también, ¿vale? En estas tres se deriva el polinomio, derivar polinomio e integrar elevado a x, seno de x o coseno de x es buena idea, porque llegamos a una integral nueva en el cual el polinomio se ha simplificado al derivarlo y la otra función no se ha complicado al integrarla, ¿vale? Por otro lado, si tengo un polinomio por un logaritmo neperiano de x, o tengo un polinomio por una arcotangente de x, estas también salen por partes, pero fijaros que aquí derivar el polinomio no es buen negocio, porque al integrar el logaritmo neperiano al arcotangente se complican mucho. Entonces aquí lo que yo quiero es derivar el logaritmo neperiano al arcotangente. ¿Por qué? Porque si lo derivo se simplifica muchísimo. Se simplifica mucho porque desaparece. Derivada del logaritmo neperiano es 1 partido por x, derivada del arcotangente es 1 partido por 1 más x cuadrado. Entonces, en estas es un buen negocio derivar logaritmo neperiano de x o arcotangente de x e integrar el polinomio. Porque llegamos a una integral más simple que la que teníamos al principio. Y estas son las típicas que se preguntan por partes. Hay muchas otras que se preguntan por partes. Algunas ya han salido. Integral de arco seno, integral de arco coseno, integral de arco tangente. No, pero siempre se puede poner un 1. Integral del logaritmo neperiano de x,
Todas estas salen derivando la función e integrando el 1 que está multiplicando, que siempre se puede poner multiplicando, ¿vale? Esas 4 salen así. Entonces, esto es una lista. Si vemos cualquier integral de las que hay aquí, tenemos que pensar partes directamente. Luego hay otras, hay otras aparte de estas, pues hay muchas más que salen por partes, pero estas son las clásicas y estas hay que pensar directamente en partes y hay que pensar qué función se deriva y cuál se integra para que se simplifique la integral. Vamos a ver un ejemplo que no entra en esta lista, porque veáis alguna más. Un ejemplo que no entra en esta lista es, por ejemplo, esta de aquí. X entre coseno al cuadrado, diferencial de X. En esta, fijaros que hay algo que llama la atención, ¿no? 1 partido por coseno al cuadrado, ¿de qué os suena? El arco tangente. ¿Eh? Tangente al cuadrado, arco tangente. 1 partido por coseno al cuadrado es la derivada de la tangente. Es la derivada de la tangente. Tiene 2 fórmulas. Estas 2 fórmulas son la misma función. La derivada de la tangente. Entonces, fijaros que aquí es buen negocio, y para esto hay que saberse bien las derivadas. Integrar 1 partido por coseno al cuadrado se simplifica, prefiero tener tangente de x que 1 partido por coseno al cuadrado, y derivar x se simplifica. Entonces aquí parece muy buen negocio aplicar integración por partes, donde la que se deriva es x, diferencial de u es diferencial de x, la que se integra es 1 partido por coseno al cuadrado de x diferencial de x, entonces v es la tangente de x. Esa integral es u por v, x tangente de x, menos v diferencial de u. Y la integral de la tangente ya la vimos el otro día. Acordaros que seno entre coseno queda menos el logaritmo neperiano del módulo del coseno. Entonces, para saber cuándo integrar por partes, pues bueno, hacer muchas integrales. Las que aparecían en la lista de antes, esas hay que saber, nada más verlas, que se hacen integrando por partes. Y luego cuando nos encontramos algo así que no sabemos qué hacer, no es una integral racional, no es una integral inmediata, no tenemos ni idea de qué se puede hacer. Cuando no tenemos ni idea de qué se puede hacer, la probabilidad de que se haga por partes es bastante grande. Entonces tenemos que pensar, ¿hay algún trozo que sea la derivada de algo? Al integrarlo se va a simplificar. ¿Se complica mucho derivar lo otro? Pues se simplifica al derivar lo otro. Y un poco hay que tantear si por partes puede salir o no puede salir. Normalmente las que os salgan, que salgan por partes, claramente son un producto de 2 cosas. En esta, bueno, no está escrito como producto, pero básicamente es un producto de 2 cosas. Y una de ellas es una derivada que, de nuevo, repasaros las derivadas, porque es importante tenerlas claras para poder integrar, ¿vale? Vamos a hacer aquí un pequeño inciso. Esto es algo que
Me lo he dejado en el tintero, hay gente que lo cuenta, hay gente que no. No se suele preguntar, pero está el temario. Son exponencial y logaritmo en otras bases. Y esto, la exponencial y el logaritmo en otras bases, se pueden reducir a la base neperiana utilizando dos fórmulas. A elevado a x es lo mismo que elevado a x logaritmo neperiano de a. Y el logaritmo en base a de x es el logaritmo neperiano de x entre el logaritmo neperiano de a. Entonces, hay dos maneras de hacer las integrales de exponenciales y logaritmos en otras bases. Una de las maneras es aprenderse directamente lo que da la integral, que está bien, y otra de las maneras es aprenderse estas fórmulas y cada vez que aparezca una exponencial en otra base, cambiarla por una exponencial de toda la vida. Las dos valen. Eso se llaman propiedades de cambio de base. Entonces la integral de a elevado a x es la integral de elevado a x logaritmo neperiano de a. Necesito la derivada del exponente, con huequito, logaritmo neperiano de a. Y ahora aquí tengo exponencial de algo complicado por la derivada de ese algo complicado. Esto se integra igual que se integra la exponencial. Exponencial es ella misma, pero evaluada en lo de dentro y la derivada se consume. Esto vuelve a ser a elevado a x. Voy un segundo. Esto es lo que sale. No habéis dicho nada. No sé por qué ha sonado. Víctor, ¿quieres decir algo? Bueno, vale. Pues esto o se piensa o se aprende de memoria que la integral de a elevado a x es ella misma entre el logaritmo neperiano de a. O se piensa qué función al derivarla da a elevado a x. Bueno, pues al derivar a elevado a x sale un logaritmo neperiano de la base. Entonces hay que dividir. Por ejemplo, la integral de 2 elevado a x es 2 elevado a x, el logaritmo neperiano de 2 más c. Esta es la típica que a veces preguntan y claro, es una exponencial en otra base. ¿Qué hacemos? Bueno, pues se puede hacer esto. ¿Qué pasa con el logaritmo neperiano en otra base? Pues lo mismo. Integral del logaritmo en base a de x. Esta es la integral del logaritmo neperiano de x entre el logaritmo neperiano de a. El logaritmo neperiano de a lo puedo sacar fuera. Y esto lo hemos calculado por partes. Acordaros que se hace por partes. Da x logaritmo neperiano de x menos x más c. Entonces esto se puede dejar un poco más bonito. Y logaritmo neperiano de x entre logaritmo neperiano de a es el logaritmo en base a. Eso es lo que da la integral de un logaritmo en otra base. Entonces, por ejemplo, integral del logaritmo decimal. Logaritmo decimal se suele poner con un 10 o incluso sin el 10. En los libros de ingeniería, el logaritmo sin el 10 es el logaritmo decimal siempre. Pues la integral es x logaritmo decimal de x menos x entre el logaritmo neperiano de 10.
¿Qué? ¿Por qué qué? Ah, ¿por qué he cambiado el signo? Porque me he equivocado. Por eso he cambiado el signo. Aquí lo he puesto bien. Vale. ¿Vale? Entonces, exponencial y logaritmo en otras bases, o bien los añadís a la lista y os los aprendéis de memoria. No suelen salir, pero a veces pues puede que salga. O bien los pensáis si os sabéis las propiedades. Propiedades esas vienen bien, viene bien sabérselas, que tampoco son súper necesarias, pero viene bien sabérselas porque a veces pues te pueden sacar de un apuro. Las últimas que se ven por partes son unas que son muy curiosas porque parece que no van a salir, pero uno las puede despejar de lo que queda. Entonces esta voy a empezar con ejemplos, vamos a hacer un par de ejemplos solamente. La que se suele poner es esta es la más típica. Elevado a x por el seno de x. Elevado a x por el seno de x sale integrando por partes dos veces y despejando. Si no integráis por partes dos veces y despejáis, no va a salir. Fijaos que es una función, el integrando es una función que es un producto de dos funciones. En ese producto, tanto la exponencial como el seno ni se complican ni se simplifican, ni al derivarlas ni al integrarlas, ¿vale? Se quedan más o menos igual. La exponencial al derivarla o al integrarla vuelve a dar una exponencial. El seno al derivarlo o al integrarlo da coseno menos coseno. Bueno, coseno, seno son igual de complicadas las dos funciones, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que al integrar por partes llego a una integral que es igual de complicada que la inicial, pero no es ni más simple ni más complicada. Cuando pasa eso, es posible que volviendo a hacer partes pueda despejar el valor de la integral. Es posible, ¿eh? Hay otras que no salen. En esta sí que sale. Vamos a hacer partes. Da igual cuál integremos y cuál derivemos. Entonces yo lo que voy a hacer es derivar el seno, que parece que es más fácil derivar, e integrar la exponencial. Pero si la hacéis al revés, también sale. Seno de x, exponencial de v elevado a x, exponencial de x, o es la integral de elevado a x de x de a elevado a x. Entonces, esto es u por v elevado a x seno de x menos v diferencial de u, que es elevado a x coseno de x de x. Efectivamente es una integral que, bueno, se ha cambiado el seno por un coseno, pero es igual de complicada que la del principio. Entonces, cuando llegamos aquí, lo que hacemos es volvemos a aplicar partes. Y volvemos a aplicar partes, hay que volver a aplicarlo igual. Quiero decir, si se ha integrado la exponencial, se vuelve a integrar la exponencial. Si se ha derivado el seno, se vuelve a derivar el coseno, ¿vale? No me lo apliquéis al revés, porque si lo aplicáis al revés, volvéis al principio y no habéis hecho nada. Hay que aplicarlo de la misma manera que se ha hecho al principio. Entonces, ahora u es el coseno, diferencial de u es menos el seno de x. Diferencial de v elevado a x de x, v, la integral, que es elevada a x. Esto queda elevado a x seno de x menos u por v elevado a x coseno de x menos
v diferencial de u. Vamos a arreglar los signos. Esto es elevado a x seno de x menos elevado a x coseno de x menos la integral de elevado a x seno de x. Entonces, fijaros lo que tengo. Si yo llamo y a esta integral, yo a lo que llego es que la integral y es, aquí voy a sacar factor común elevado a x, seno de x menos coseno de x, menos y. Esto es lo que tengo después de aplicar partes dos veces. La integral es elevado a x por seno menos coseno menos la propia integral. Entonces, si yo paso la integral a la izquierda, tengo que dos veces la integral elevado a x seno de x menos coseno de x, saqué la integral, es un medio elevado a x seno de x menos coseno de x. Y he podido despejar cuánto vale la integral. Aquí ya no hay integrales, ¿vale? Esto realmente es un poco de trampa. O sea, no estamos realmente despejando. Es algo que se parece, pero no es exactamente despejar. Fijaros que ha pasado algo raro. No nos ha aparecido el más c. El más c ha desaparecido. Lo ponemos luego y ya está. ¿Vale? Que no se os olvide el más c. El más c no aparece porque hay una pequeña trampa. Pero bueno, funciona. Entonces la integral de elevado a x seno de x es un medio de elevado a x seno menos coseno más c. Es lo que vale. Hay tres menos. Hay tres menos. Este menos y este menos. Tres menos queda menos. Este menos resta todo. Luego este menos con este menos más y queda el de dentro de la integral. ¿Vale? Si lo haces en dos pasos lo vas a ver más claro. Mucho cuidado cuando tengáis restando una integral y apliquéis partes, porque resta toda la integral y toda la integral se cambia por partes. Entonces es conveniente poner corchetes o paréntesis para no olvidarnos de que este menos afecta a todo. Vale. Otra que sale así, sale de otras maneras, pero en particular sale así, es la integral del seno al cuadrado. Nicolás, el 1 medio en principio divide a todo. Lo que pasa es que la constante es cualquier constante. Entonces, como es cualquier constante, aunque aparezcan cosas multiplicadas a la c, las quitamos. Porque 1 medio c, pues es cualquier constante también, igual que c. Da igual que lo multipliques por 1 medio, porque 1 medio por cualquier número te vuelve a dar cualquier número. ¿Vale? Entonces la c siempre se pone c. Por mucho que incluso si lo multiplicases ahora por 7, pues volveríamos a poner c. Vale. Integral del seno al cuadrado. Esta se puede hacer con trigonometría, lo que pasa es que las fórmulas trigonométricas pues se olvidan. Y esto pues es más difícil que se olvide. Aplicamos partes dos veces.
u seno, diferencial de u coseno, diferencial de v seno, v integral seno de x, v integral del seno de x, que es menos el coseno de x. Entonces esto da u por v menos seno coseno menos la integral de v diferencial de u. O sea que sale menos seno de x coseno de x más la integral del coseno al cuadrado de x diferencial de x. Entonces la podemos cambiar, seno al cuadrado lo podemos cambiar por coseno al cuadrado. Ahora, si me volvéis a aplicar partes, no funciona. Hay que usar algo de trigonometría, si no, no funciona. ¿Cómo se relaciona el coseno al cuadrado con el seno al cuadrado? Suman 1, ¿no? Entonces, como seno al cuadrado más coseno al cuadrado da 1, coseno al cuadrado es 1 menos seno al cuadrado. Entonces utilizamos esa fórmula para cambiar coseno al cuadrado por seno al cuadrado. Integral de 1, x, y menos la integral del seno al cuadrado de x de x. Y esto vuelve a ser y. Entonces la ecuación que nos ha salido es y igual a x menos seno de x coseno de x menos y. O sea que 2 veces y es x menos seno de x coseno de x. Es decir, que y un medio de x menos seno de x coseno de x más c. Y se puede despejar. ¿Cuánto vale la integral del seno al cuadrado? Dime. Sí, y eso no sirve para nada. Eso puede pasar. Eso pasa cuando no funciona. O sea, me preguntan qué pasa si queda más y al otro lado. Si queda más y al otro lado, pues no has hecho nada. Porque entonces si las y se cancelan no puedes despejar las y. ¿Vale? Eso pasa cuando lo haces mal. O sea, si yo aquí vuelvo a aplicar integración por partes, si aquí coges, dices, integro el coseno y derivo el coseno, pues ¿qué te queda? Te queda más seno coseno más la integral de seno al cuadrado. Entonces, seno al coseno se van, las integrales se van y te queda 0 igual a 0. Que es una ecuación muy bonita, que es verdad, pero que no sirve para nada. ¿Vale? Entonces, la gracia es conseguir hacerlo de manera que no se vayan las y se puedan despejar. Si se van y se pueden despejar, pues te va a quedar, o sea, si se van y no se puede despejar, te va a quedar 0 igual a 0. Es lo más frustrante en matemáticas es cuando trabajas con las ecuaciones y al final 0 igual a 0 vale bien, pero eso no me ayuda a resolver lo que quería resolver, ¿no? Vale. Vamos a apuntar la de coseno al cuadrado para que la tengáis. No la voy a hacer, pero sí que la vamos a apuntar. Coseno al cuadrado haciendo lo mismo, queda un medio de x más seno de x coseno.
Vale, pues hasta aquí integrales indefinidas. Vamos a ver un poco de integrales definidas, en lo que queda de clase. Vale, la integral definida es lo que se escribe así. La única diferencia en el símbolo, en la notación, en cómo se escribe con la integral indefinida, es que aparecen números que se llaman extremos de integración a los lados. Aparecen extremos de integración. El significado, sin embargo, es completamente distinto. El significado de la integral definida es un área debajo de la curva. Tenemos la gráfica de f del integrando, aquí tenemos a y aquí tenemos b. ¿Cuánta área queda entre la curva y el eje de las x? Esto es la integral definida entre a y b. Entonces, la integral definida corresponde al área, el área con signo que queda entre la gráfica de igual a f de x, el eje de las x igual a a y x igual a b. Es un área, la integral definida. Entonces esto, pues, sin saber nada más de integrales definidas, sin tener ningún método, pues ya nos permite calcular alguna integral definida. La integral de, vamos a poner, sí, de 0 a 1 de x 2x. Diferencial de x. ¿Cuál es la recta igual a 2x? La recta es esta de aquí, ¿no? Igual a 2x. Aquí vamos a poner aquí el 1. Entonces, aquí está el 2 y aquí el 1. El área que queda entre la gráfica y el eje de las x igual a 0 y x igual a 1, es un triángulo. El área de un triángulo sabemos calcularla. Base por altura partido por 2. Ese triángulo tiene altura 2 y base 1. Vale, pues esta integral definida da 1. ¿Vale? Entonces, a veces, con geometría se puede calcular. En la práctica no vamos a hacer esto nunca, porque hay un método para calcularla, que es utilizando las integrales indefinidas, ¿vale? Pero que sepáis que es un área. Por supuesto, esto si nos piden, si ponen aquí una parábola o algo así, pues ni idea de cuál es la fórmula del área debajo de una parábola, ¿no? Vale, eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué quiero decir con signo? En el área con signo me refiero a si tenemos una función que es así, la integral es este área pero en positivo. Si la función está por debajo del eje de las x, entonces la integral me da el área pero con signo negativo.
se contrarrestan, es el área neta. ¿Vale? Si tiene parte positiva y parte negativa, esto tiene signo más, esto tiene signo menos, y entonces la integral desde A hasta B de esta función o a la c de x es toda el área positiva menos el trocito de área negativa. ¿Vale? Lo que veis, se contrarrestan las áreas y el resultado, el área neta, pues eso es lo que tiene que dar. Segundo. Entonces, por ejemplo, hay integrales que también se pueden hacer solamente con esto. Si tenemos la integral de 0 a 2pi de seno de x diferencial de x, el seno, ¿qué función es? Esta de aquí, 0, pi y 2pi. Entonces, esta integral es este área en positivo más este área en negativo. Pero es que son iguales los dos trozos. Dime. Si quieres calcular el área, pero ese es otro problema. No es calcular esta integral, es calcular el área. Se puede hacer cuando te preguntan el área, pero la integral, esta integral de 0 a 2pi, la integral lo que hace es pillar el área con signo, ¿vale? Entonces, en este caso, esa integral da 0 porque la parte positiva contrarresta a la parte negativa, son exactamente iguales. Si lo que queremos es que me dé el área, habrá que arreglar los signos de estas funciones, que es lo que estás diciendo tú. Es en plan, vale, la integral no me está dando el área porque la ve con signo y entonces me da 0. Si quiero que realmente me dé el área, tendré que arreglar el signo, yo por mi cuenta. ¿Vale? Esos son los problemas de cálculo de áreas. Entonces, esto está muy bien, geométricamente está muy bien y a veces pueden haber integrales que no salgan y se tengan que hacer geométricamente. En bachiller no va a salir ninguna, en la carrera puede que os salga alguna, pero en bachiller no va a salir ninguna. Ahora, ¿cómo se calculan? ¿Cómo se calculan normalmente? Pues las integrales se calculan normalmente utilizando lo que se llama la regla de Barro. La regla de Barro se dio cuenta de que sí, esto del calcular las áreas está muy bien, pero es que realmente la integral definida es casi lo mismo que la integral indefinida. Regla de Barro. La regla de Barro dice que si f grande de x es una primitiva de f pequeña de x, es decir, lo que quiere decir esto es que la integral indefinida de f pequeña es f grande más c, esto es lo que quiere decir, entonces la integral definida se puede calcular utilizando la primitiva. Y esto es lo que os sonará. Y cuidado porque muchas veces en bachiller se dice, esto es la integral definida, pero no, esto no es la integral definida.
Esto es un truco para calcular la integral definida si podéis encontrar una primitiva, pero hay funciones que no tienen primitiva y hay funciones que tienen primitiva, pero que no vais a poder conseguir nunca una fórmula para la primitiva, porque la integral no sale. Y es un teorema matemático que la integral no puede salir, ¿vale? O sea que esto no es la panacea, pero los ejercicios que os van a poner, esto funciona. Entonces, ¿cómo hacemos una integral definida? Calculamos la indefinida y sustituimos. Esto de aquí se suele escribir así, con una barra f de x desde a hasta b, ¿vale? F de x desde a hasta b quiere decir f en b menos f en a. Entonces, es una raya vertical. Hay quien pone corchetes, pero se suele poner una raya. Entonces, ejemplo, la integral que hemos hecho antes de 2x de 0 a 1, esto lo que hacemos es hacer la integral indefinida. ¿Cuál es la integral indefinida de 2x? X cuadrado. Y una vez hemos resuelto la integral, ponemos las rayas. Esto es x cuadrado entre 0 y 1. Quiere decir que esto da x cuadrado cuando la x vale 1 menos x cuadrado cuando la x vale 0. Sale exactamente lo mismo que antes, con menos esfuerzo mental, con menos dibujos, con menos pensar y mucho más mecánico. Otro ejemplo, integral de 1 a 2 de x cuadrado diferencial de x. ¿Esto qué es? Esto es el área por debajo de y igual a x cuadrado entre 1 y 2. Es ese área de aquí. ¿Para qué puedes querer medir el área de un trapecio cuyo lado superior tiene forma de parábola? Para nada, normalmente. Pero puedes medirlo. Lo guay es que puedes medirlo haciendo la integral. Entonces, luego en ingeniería sí que sirve. Cuando quieres hacer una máquina que haga algo, una fábrica que haga algo, quieres minimizar material y esas cosas, se utilizan integrales mucho. Bueno, integral indefinida de x cuadrado, x al cubo partido por 3, es una potencia. Entonces esto es x al cubo partido por 3 entre 1 y 2. Esto da x al cubo partido por 3 con la x sustituida por 2, final, menos inicial. 2 al cubo es 8, un tercio, 7 tercios. Hay 7 tercios aquí. Hay gente que le gusta poner, cuando acaba, unidades de área. Esto es como no mojarse y decir, bueno, pues si las medidas están en metros, pues esto da metros cuadrados, ¿vale? Y hay gente que no lo pone. Matemáticas no se suelen poner unidades, las unidades se suelen poner en física. Matemáticas no se suelen poner. Pero hay gente que pone unidades de área para dejar claro que eso es un área. Vale, hacemos una más. Carlos, Dime, ¿por qué en el primer ejemplo no has partido por 2? Y en el de abajo sí. porque en el primer ejemplo no he partido por 2. Sí, o sea, has aplicado las potencias. Claro, pero ya hay un 2 que se Ah, vale, pelea vale, con vale. el denominador, ¿vale? Entonces no lo pone. Integral de 2x, x cuadrado. Vale, vale. La he hecho directamente porque 2x es la derivada de x cuadrado. Entonces, pero sí, puedes poner 2 por x cuadrado partido por 2 y queda lo Vale, vale. mismo. X más elevado a x entre, yo qué sé, 2 y 3. Toda x cuadrado partido por 2 elevado a x y todo esto entre 2 y 3, que es 3 al cuadrado entre 2 más elevado a 3
cuidado con el menos, porque el menos resta todo, ¿no? 2 al cuadrado entre 2 más elevado. 9 medios más e al cubo menos 4 medios es 2 más e al cuadrado. 9 medios menos 2, 9 menos 4 medios son 5 medios más elevado al cubo. Esto es menos elevado al cuadrado. Este es el área que queda debajo de esa curva, la que sea, entre el eje de las X, la curva, y X igual a 2 y X igual a 3. Entonces, al final, hacer integrales definidas se reduce a saber hacer integrales indefinidas y llevar cuidado al sustituir. Vale, vamos a descansar aquí los 10 minutos y en punto continuamos. Carlos, una pregunta. Dime. ¿Por qué en las definidas no se pone la C como en las indefinidas? Ah, porque si la pones, se va. Es una buena pregunta. ¿Por qué no se pone la C? Mira qué pasa si pones la C. Esto debería ser x cuadrado más c, Sí. entre 0 y 1. Pero entonces queda 1 más c menos 0 más c. Y la c siempre desaparece. Entonces no se pone directamente, porque la c desaparece. Vale. Como haces final menos inicial, siempre la restas, ¿vale? Entonces no Vale. se pone nunca. Vale, empezar en unos 10 minutos continuamos.
Vale, más ejemplos, por supuesto, cuando la función es negativa. Por ejemplo, tenemos 1 menos x entre 2 y 3. Esto es x menos x cuadrado partido por 2, de 2 a 3, que es 3 menos 3 al cuadrado partido por 2, menos 2 menos 2 al cuadrado partido por 2, 3 menos 9 medios, menos 2 más 4 medios, que es 3 menos 2, 1, menos 9 medios. Bueno, voy a cancelar estos dos mejor. Y esto queda 6 menos 3, menos 3 medios. ¿Vale? Es negativo porque esta función es negativa. Entonces, es este área de aquí. O sea que la integral ya se preocupa de poner los signos que tocan y todo. O sea, la regla de Barrow no hay que pensar. Simplemente se hace la integral indefinida y se sustituye. Otros ejemplos así, un poco más complicados, cuando aparecen integrales definidas, pues entran en juego los valores de las funciones, los valores especiales de las funciones que más o menos deberíais conocer, de la exponencial del logaritmo, tangente, seno, coseno, arcotangente, arcoseno y arcocoseno. Por ejemplo, esto es arcotangente de x entre 0 y 1, que es arcotangente de 1 menos arcotangente de 0. ¿Qué ángulo tiene tangente igual a 1? Bueno, acordaros que la tangente se llama tangente porque se ve en la recta tangente al círculo. La recta tangente al círculo, para un ángulo alfa, el punto donde corta, esta es la tangente de alfa. Recta tangente, tangente. Tangente igual a 1, arcotangente de 1, ¿qué ángulo tiene tangente igual a 1? Son 45 grados. Pero acordaros que siempre las funciones trigonométricas en radianes. 45 grados, pi cuartos. Esto vale pi cuartos. Y arcotangente de 0, ¿qué ángulo tiene tangente igual a 0? Pues 0, porque corta la recta tangente a altura 0. ¿Que lo dejáis como arcotangente de 1 menos arcotangente de 0? Bueno, algo os pondrán en la puntuación, pero no os lo van a poner al 100% bien, porque conviene simplificarlo. Esto da pi cuartos. Por ejemplo, integral de 1 al logaritmo neperiano de 3 elevado a x, diferencial de x, integral de la exponencial es ella misma, final menos inicial, elevado al logaritmo de 3, 3 menos e. ¿Cómo se hacen integrales definidas cuando hay que integrar por partes? Vamos a hacer una integrando por partes para que lo veáis. Integral de 1 a 2 del logaritmo neperiano de x, diferencial de x. Esta es típica integral que se hace por partes, ¿no? Vía b, v menos v diferencial de. Entonces lo que se hace es, se deriva el logaritmo neperiano y se integra
el 1 diferencial de x. Entonces, cuando se escribe u por v, v diferencial de u, x por esto es, oh, lo he puesto mal, no partido por x. Cuando se escribe esto, fijaos que una integral definida no puede dar una función, tiene que dar un número. ¿Cómo puede ser que aquí nos salga una función? Bueno, porque cuando uno hace partes con integrales definidas, lo que hace es, esto ya le pone la raya de 1 a 2 y la siguiente integral vuelve a ser una integral definida. Siempre que uno esté realizando integrales definidas, todas las integrales que vaya poniendo tienen que ser definidas. Y si hace partes, este término ya tiene los puntos de frontera. Entonces esto da 2 logaritmo neperiano de 2 menos 1 logaritmo neperiano de 1 menos la integral de 1 a 2 de 1 diferencial de x. Logaritmo neperiano de 1 da 0 menos x y x va de 1 a 2. Y esto es 2 logaritmo neperiano de 2 menos x. Lo sustituimos en 2 y en 1. 2 logaritmo neperiano de 2 menos 1. Es el valor de este área. Hay veces que nos preguntan, en lugar de preguntarnos la integral, nos preguntan directamente en el problema que calculemos en un área. Por ejemplo, calcula el área entre la curva igual a raíz de x, el eje de las x igual a 1 y x igual a 2. Cuando nos piden que calculemos un área, las áreas son siempre positivas. Si nos dicen área, siempre sin signo. Entonces hay que entender qué signo tiene la función. Aquí entre 1 y 2, esta es igual a raíz de x, es una parábola tumbada. La función ya es positiva. Entonces el área es la integral de raíz de x entre 1 y 2. Acordaros que esto es una potencia y esto queda lo mismo elevado a 1 más partido por el nuevo exponente entre 1 y 2. Y esto es 2 tercios x elevado a 3 medios entre 1 y 2, que es 2 tercios por 2 elevado a 3 medios menos 2 tercios por 1 elevado a 3 medios. Es 2 tercios por... Esto se puede simplificar un poco, pero lo voy a dejar así. 2 elevado a 3 medios menos 1. Eso es lo que vale el área en este trozo de parábola. Otro ejemplo, calcula el área entre la curva igual al logaritmo neperiano de x, el eje de las x, x igual a 1 medio y x igual a 1.
Y para poder hacer esto es importante saber dibujar las funciones, porque si no sabemos dibujar las funciones, pues no nos van a salir estos problemas. Logaritmo neperiano es así. Aquí corta en 1. En 1 vale 0. Entonces aquí, entre 1/2 y 1, la función está por debajo del eje de las x. Eso quiere decir que la integral me va a dar el área, pero en negativo. Yo tengo que hacerlo positivo. El área es menos la integral entre 1/2 y 1 del logaritmo neperiano de x. Le pongo un menos y ese menos pues arregla el signo. Acordaros que en la primitiva del logaritmo neperiano esto se haría por partes, pero lo voy a hacer ya directamente. X logaritmo neperiano de x menos x entre 1/2 y 1. Esto, lo que sale por partes, es la primitiva del logaritmo neperiano de x. La hemos hecho ya 2 veces por abreviar. La haríamos por partes, pero se llega al mismo sitio. Esto es final. Voy a multiplicar por el menos para que dé menos x menos x logaritmo neperiano de x entre 1/2 y 1, que es final, 1 menos logaritmo neperiano de 1, menos inicial, 1/2 menos logaritmo neperiano. 1 menos 1 por logaritmo neperiano de 1 y 1/2 menos 1/2 logaritmo neperiano de 1/2. Logaritmo neperiano de 1 da 0. Esto es 1 menos 1/2 más 1/2 logaritmo neperiano de 1/2. 1/2 más 1/2 logaritmo neperiano de 1/2. Y esto se puede simplificar. Logaritmo neperiano de 1/2 es menos logaritmo neperiano de 2. Le puedo cambiar, darle la vuelta a lo de dentro del logaritmo, sacando un menos fuera. Entonces esto, la manera más simple de escribirlo es esta. Es 1/2, 1 menos logaritmo neperiano de 2. Esto es lo que queda, ese área. Y este número es positivo. Si lo metéis en la calculadora, es positivo. Hay veces que hay un trozo de la curva que está por encima y otro trozo que está por debajo. Por ejemplo, el área comprendida entre y igual a x cuadrado menos 1, el eje de las x, x igual a 0 y x igual a 2. Si dibujamos esto de aquí, fijaos que hay un trozo donde la función está por abajo y otro trozo donde la función está por arriba. Me preguntan el área. El área es la suma de esto y esto. Si hacemos la integral de 1 a 2 está mal, porque no es el área comprendida, es el área neta con signo. Pero no me piden eso, me piden el área de esta región. Entonces, cuando se hace eso, hay que arreglar el signo. Para arreglar el signo, ¿cómo lo hacemos? Pues ponemos menos cuando la función está por debajo. ¿Cómo hacemos para poner menos solo cuando la función está por debajo? Partiendo la integral en 2 trozos. El área es menos la integral de 0 a 1, x cuadrado menos 1, más la integral de 1 a 2 de x cuadrado menos 1. Cogemos el trocito de la izquierda, el área que hay entre 0 y 1, la integral me lo pilla con signo, pero yo le pongo un menos para que quede positivo.
Y el área que queda entre 1 y 2, ahí ya la función es positiva. Ahí ya no me hace falta arreglarlo. ¿Vale? Entonces esto queda el área en positivo, x al cubo de 3 menos x de 0 a 1, más x al cubo entre 3 menos x de 1 a 2. Esto de aquí voy a multiplicar por menos, x menos x al cubo entre 3, 0 a 1, más x al cubo entre 3 menos x de 1 a 2. Voy a acabar arriba. 1 menos 1 al cubo entre 3 menos 0 menos 0 al cubo entre 3 más 2 al cubo entre 3 menos 2 menos 1 al cubo entre 3 menos 1. Es 1 menos 1 tercio más 8 tercios menos 2 menos 1 tercio más 1. El 1 menos 2 y el 1 se van, queda 6 tercios, queda 2. El área que hay ahí, sumando las dos regiones, queda 2. Si no sabéis dónde corta, pues es un problema calcular el área. Solo os van a poner ejercicios donde podáis calcular los puntos de corte con el eje. ¿Vale? Si no podéis calcular el punto de corte, no vais a poder dar una fórmula para el área. Esto siempre, los problemas que os ponen son problemas que salen cuando uno está, yo qué sé, investigando o está trabajando para una empresa, lo que sea, y se encuentra con un problema de verdad, lo más probable es que no salga, no salga bonito. Y entonces uno que hace, lo mete en un ordenador y el ordenador te dice, pa, el área es tanto, te lo estima y ya está. ¿Vale? Vale, lo último que me queda por contaros es el área entre dos curvas. Cálculo del área comprendida entre dos curvas o más curvas. La fórmula es muy sencilla. Es integral definida, curva de arriba menos curva de abajo. Esa es siempre la fórmula. Por ejemplo, área comprendida entre igual a x cuadrado, igual a x cuadrado e igual a x. Esta es igual a x cuadrado y esta es igual a x. Entonces, fijaros que de todos los trozos que quedan, normalmente solo hay uno que toca a todas las curvas, tiene que tocar a todas las curvas y ser finito. El único trozo que toca a la vez a la recta y a la parábola y es finito es ese trozo de ahí. Entonces,
Lo que hacemos es calcular los puntos de corte, los puntos de intersección entre las dos curvas para saber de dónde a dónde tengo que integrar. Puntos de intersección se calculan haciendo el sistema. Y son puntos que están a la vez en la parábola y en la recta. Entonces cumplen las dos ecuaciones. Como las y son iguales, x cuadrado es x cuadrado menos x vale 0, o bien x vale 0, o bien x vale 1. Entonces, este punto de corte es x0 y este punto de corte es x1. ¿Vale? Ya sabemos de dónde a dónde. En el eje de las x va esa región. Entonces, el área va a ser la integral de 0 a 1 de... Y aquí tenemos que pensar, ¿cuál es la curva que está por encima en esa región? La que está por encima es la recta. La recta pasa por encima de la región, igual a x. Como la recta es igual a x, la curva que está por encima es x, menos la curva que está por debajo. ¿Cuál está por debajo? X cuadrado, la parábola. Y en haberlo formulado como una integral definida, es solamente calcular la integral definida. Integral de x cuadrado partido por 2, integral de x cuadrado, perdón, x al cubo entre 3. Todo esto entre 0 y 1. Al cubo entre 3 menos 0 al cuadrado entre 2 menos 0 al cubo entre 3. Da 1/2 menos 1/3 es 1/6. 1/6 es el área que hay dentro de esa pequeña cuña. ¿Vale? Puede pasar que no siempre esté la misma curva por encima y la misma por abajo. Y entonces hay que partir la integral en trozos y arreglarlo. Por ejemplo, área comprendida entre igual a x al cubo menos x más 3 e igual a 3. Si hacemos aquí el dibujo, esto ya dibujarlo se complica un poco más, ¿no? Esta curva es así. La otra es así. Cortan. Ahora calculamos los puntos de corte, pero son así. Esta es igual a 3 y esta es igual a x al cubo menos x más 3. Entonces, el área comprendida entre estas dos curvas hay dos regiones. Calculamos los puntos de intersección. Hay 3 puntos de intersección, eso es. Hacemos el sistema, x al cubo menos x más 3 igual a 3. Entonces, como las y son iguales, x al cubo menos x más 3 es igual a 3. Los 3 se van, x al cubo menos x vale 0. X por x cuadrado menos 1 vale 0. Bien, x vale 0 o bien x cuadrado vale 1. X igual a más menos 1. ¿Vale? Entonces salen 3 puntos de intersección. 0, menos 1 y 1. Efectivamente salen 3 puntos de intersección. Para calcular el área, fijaros que ¿qué curva es la que va por encima? Pues depende. Aquí la que va por encima es igual a x al cubo menos x más 3.
pero aquí la que va por encima es igual a 3. Cuando pasa eso, que hay un cambio, pues lo hacemos con dos integrales y ya está. La primera integral de menos 1 a 0, ¿qué curva va por encima? X al cubo menos X más 3. ¿Qué curva va por debajo? Igual a 3. Y a esto le tengo que añadir el área que hay entre 0 y 1, que aquí, ¿qué curva va por encima? 3. ¿Qué curva va por debajo? X cubo menos X más 3. Y esto me da el área entre esas dos curvas. Esto es X a la cuarta entre 4 menos X cuadrado entre 2. Los 3 se van. Menos 1 y 0. Más integral de 0 a 1 de menos X al cubo menos X. 0 a la cuarta entre 4 menos 0 al cuadrado entre 2 menos 1 a la cuarta entre 4 menos 1 al cuadrado entre 2. Y aquí el menos lo voy a sacar fuera. Porque hay un 3 y un menos 3. Entonces se restan. Los puedes restar o los puedes integrar y luego al restarlos se van ahí. Aquí también se va. Porque el menos resta todo, ¿no? Lo que me he equivocado es en este sin. Eso es más X. Vale, esto es más menos X a la cuarta partido por 4 más X al cuadrado partido por 2 entre 0 y 1. Esto queda menos un cuarto más un medio y aquello queda menos un cuarto más un medio y menos 0 a la cuarta entre 4 más 0 al cuadrado entre 2. Que todo esto da 0. Los 2 menos un cuarto dan menos un medio. Los 2 un medio dan 1. Un medio. Un medio es el área que hay entre esos dos trocitos juntos a la vez. Vamos a hacer un último ejemplo. Calcular el área comprendida entre igual a x igual a 4 menos x igual a 2. Aquí nos dan 3 curvas. Si las dibujamos, tenemos igual a x, tenemos igual a 2 y tenemos más. Vamos a poner 6 mejor. 6 menos x. Esto es 2, 4, 6. Bueno, algo así. Es algo así. ¿Vale? Entonces es un triángulo, porque la única región, esto es igual a 2, esto es igual a x y esto es igual a 6 menos x. La única región que toca a las tres rectas a la vez y que es finita es esta de aquí. O sea que lo que me están preguntando es el área de un triángulo. Entonces aquí puntos de intersección hay 3, pero no son los 3 entre todas las curvas. Este es entre estas dos curvas, este es entre estas dos curvas y este es entre estas dos curvas. Entonces hay que hacer distintos sistemas. Y esto, la única manera de entenderlo es haciendo el dibujo. ¿Cómo sé qué? Claro, cambia. La que está arriba cambia. Porque aquí en este trozo es esta la que está arriba. Y en este trozo es esta la que está arriba. La que está abajo es siempre la misma. Entonces, cuando pasa esto, que cambia la curva que está arriba,
lo que uno hace es partir el área en dos trozos y calcularlo con dos integrales. Siempre el truco es partirlo en los trozos que haga falta para que siempre esté la misma curva por arriba y la misma curva por abajo. Puntos de intersección. El de la izquierda va a ser entre y igual a x igual a 2. Sistema x vale 2. El de en medio va a ser entre igual a x e igual a 6 menos x. X vale 6 menos x. O sea que 2x vale 6. O sea que x vale 3. Y el de la derecha va a ser punto de intersección entre igual a 6 menos x e igual a 2. Entonces 6 menos x vale 2. O sea que x vale 6 menos 2, que es 4. Es decir, que este punto de intersección tiene x2, este punto de intersección que está ahí arriba tiene x4, 3, perdón, y este de aquí tiene x4. Si pintamos en grande el triángulo, esto es 2, esto es 3, está muy mal pintado. Ahí está mejor pintado. Y esto es 4. Esto es igual a x, esto es igual a 6 menos x, esto es igual a 2 y esto vuelve a ser igual a 2. Entonces, a la hora de calcular el área, yo lo que voy a hacer es, como necesito hacer la curva que está arriba menos la curva que está abajo, y eso cambia de un lado al otro, yo lo que voy a hacer es partirlo en dos integrales. El área es toda el área que hay entre 2 y 3, las x van entre 2 y 3, aquí la curva que está arriba es x y la que está abajo es 2. Y a esto le añado todo el área que hay entre 3 y 4, la curva que está arriba es 6 menos x y la que está abajo vuelve a ser 2. Y así me aseguro que en cada integral estoy haciendo la curva que va por arriba menos la curva que va por abajo. Esto es x cuadrado partido por 2 menos 2x entre 2 y 3 más 6x menos x al cuadrado partido. Bueno, voy a hacer 6 menos 2, 4 ya directamente. 4x menos x al cuadrado partido por 2 entre 3 y 4. Que esto da 3 al cuadrado entre 2 menos 2 por 3 menos 2 al cuadrado entre 2 menos 2 por 2 más 4 por 4 menos 4 al cuadrado entre 2 y menos 4 por 3 menos 3 al cuadrado entre 2. 9 medios menos 6 menos 4 entre 2, 2 menos 4 más 4 más 16 menos 16 entre 2, 8 menos 12 más 9 medios. 9 medios y 9 medios da 9, menos 6 menos 2 menos 8, 4 y 16 más 20, menos 20, y esto queda 1. Tiene área 1. Me lo he inventado, ¿eh? No tenía ni idea. Tiene área 1, este triángulo. Eso es lo más complicado, que os puede salir de cálculo de áreas. Es una región flanqueada por 3 curvas y que haya que partirla en 2 trozos, ¿vale? Pero el esquema es siempre el mismo. Importante, dibujo. Si no somos capaces de hacer el dibujo, es imposible que sepamos escribir las integrales que luego hay que hacer, ¿vale? Y luego las integrales, pues es saber integrar, ¿vale? Pues hasta aquí el curso. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Queda practicar. Queda practicar todo esto y practicando se aprende, ¿vale? Pues nada, pasad buen fin de semana y ya nos vamos viendo. Hasta luego.
Carlos, porfa, no borres la pizarra.